profesora. Mi nombre es Cristian David Ledesma García, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, de la materia Electricidad y Magnetismo. El tema que voy a presentar va a ser el de las leyes de Biot-Savart, las leyes de Lenz y las leyes de Faraday. Primero, iniciemos con la ley de Biot-Savart. Esta ley nos dice que los campos magnéticos pueden ser generados por cargas individuales en movimiento y en grupo, entre paréntesis corrientes eléctricas. Si bien en el apartado anterior nos centramos en el campo generado por cargas puntuales en movimiento, en este abordaremos el estudio del campo creado por una corriente eléctrica. En concreto nos centramos en los siguientes puntos: el campo generado por una corriente eléctrica cualquiera, el campo generado por una corriente eléctrica rectilínea, el campo generado por una corriente eléctrica que circula por una espira, y el último sería el principio de superposición de los campos magnéticos. La siguiente diapositiva nos dice que el físico Jean Biot dedujo en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético B creado por un circuito que forma cualesquiera recorrido por una corriente de intensidad I. B es el vector campo magnético existente en un punto P del espacio. UT sería un vector unitario cuya dirección es tangente al circuito y que nos indica el sentido de la corriente en la posición donde se encuentra el elemento de L. UR es un vector unitario que señala la posición del punto P respecto del elemento de corriente. Nos arroja la siguiente ecuación: el sistema internacional campo magnético producido por una corriente rectilínea. Utilizamos la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético B producido por un conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente de intensidad I. El campo magnético B producido por el hilo rectilíneo en el punto P tiene una dirección que es perpendicular al plano formado por la corriente rectilínea y el punto P, y sentido el que resulta de la aplicación de la regla del sacacorchos al producto vectorial UT-X-UR. Para calcular el módulo de dicho campo es necesario realizar una integración. Y a continuación nos arroja también esta fórmula, pero no se alcanza a ver muy bien. Y nos centramos a la siguiente ley, que sería la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y en el campo eléctrico, creado por estos cambios. También nos dice que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético, que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, que sería FEM, que es igual a D0 entre dt, en donde FEM representa la fuerza electromotriz inducida, la tensión, y dt es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Ley de inducción electromagnética de Faraday. Esta ley se divide en dos partes. La primera describe la inducción de la fuerza electromotriz en un conductor y la segunda cuantifica la fuerza electromotriz producida en el conductor. La primera ley del electromagnetismo de Faraday establece que siempre que se coloca un conductor en un campo magnético variable, se induce una fuerza electromotriz. Si el circuito conductor está cerrado, se induce una corriente que se denomina corriente inducida. El segundo postulado de Faraday establece que la fuerza electromotriz inducida en una bobina es igual a la tasa de cambio del enlace de flujo. El enlace de flujo es el producto del número de vueltas en la bobina y el flujo asociado con la bobina. La fórmula de la ley de Faraday es la que se da a continuación, que sería esta que estaríamos viendo aquí, donde
Ese que parece un 3 pero al reverso, es la fuerza electromotriz. El cero con una rayita así, un circulito con una rayita en medio, sería el flujo magnético. Y la N, que sería el número de vueltas. Ley de Lenz. La ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético, y afirma que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor generan una fuerza electromotriz cuyo campo magnético se opone a toda variación de la corriente. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde se usa la ley de Lenz? Está fácil, esta ley es aplicada, en los alternadores, ya que son dispositivos que generan corrientes eléctricas que se alternan. De ahí deriva su nombre. Constan de dos elementos esenciales: el rotor, el cual provoca el giro del conjunto, y el estator, el cual rodea al anterior y es el encargado de rotar alrededor de su eje. ¿Qué es la ley de Lenz? La ley es el sentido de la corriente inducida, sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. ¿Cuál es la importancia de la ley de Lenz? La ley de Lenz es una consecuencia del principio de conservación de la energía aplicada a la inducción electromagnética. Esta fue formulada por Heinrich Lenz en 1833. Y esta establece que la dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio de flujo de que la produce.